Si alguna vez escuchas este silbido en los llanos venezolanos, hay algo que debes saber. Los viejos dicen que ese sonido pertenece a un espíritu que lleva siglos caminando entre la sabana y el monte, un alma condenada a vagar eternamente, un hombre alto, delgado, con un saco de huesos sobre la espalda. Pero lo más extraño de todo es su silbido, porque en los llanos existe una advertencia que todos conocen. Si escuchas el silbido cerca, significa que está lejos, pero si lo escuchas lejos, es porque ya está muy cerca de ti. Lo llaman el silbón. La leyenda nació en los llanos de Venezuela durante el siglo XIX. Cuenta la historia que un joven arrogante y mimado asesinó a su propio padre. Todo ocurrió por un capricho. El muchacho quería comer las vísceras de un venado que su padre no había logrado cazar. Cegado por la rabia, lo atacó y lo mató. Cuando su abuelo descubrió lo ocurrido, decidió castigarlo de la forma más cruel que conocía. Lo azotó hasta hacerlo sangrar. Luego, frotó ají picante y limón sobre sus heridas abiertas. Después lo obligó a cargar los huesos de su propio padre dentro de un saco. Y antes de expulsarlo para siempre, soltó un perro hambriento para que lo persiguiera por toda la eternidad. Desde entonces, su espíritu vaga por los llanos, alto, silencioso, cargando un saco lleno de huesos, anunciando su presencia con un silbido que nadie quiere escuchar. Durante generaciones, los llaneros juraron escuchar aquel silbido perdido en la oscuridad. Muchos creyeron que era solo una vieja historia para asustar a los viajeros. Pero incluso hoy, en pleno año 2024, hay quienes aseguran que ese silbido todavía se escucha en los caminos solitarios. En la ciudad de Caracas vivía un joven llamado Emanuel. Tenía 25 años y estudiaba ingeniería. Pero la verdad era que su vida giraba más alrededor de fiestas que de estudios. Era arrogante, impulsivo, y tenía la costumbre de burlarse de las personas que consideraba inferiores. A pesar de no tener demasiado dinero, siempre estaba rodeado de amigos con mucho más poder económico. Ellos lo llevaban a fiestas, viajes y celebraciones por todo el país. Ese año se acercaba el mes de marzo, y con él una de las celebraciones más grandes de los llanos venezolanos, las fiestas del Estado Apure. Durante una semana entera la música, el alcohol y las parrandas llenaban las sabanas. Cuando Emmanuel anunció que viajaría con sus amigos, su padre le dijo en tono de broma que tuviera cuidado. Dicen que en esos llanos todavía aparece el silbón. Emmanuel soltó una carcajada. Respondió que lo único que esperaba encontrar en esas fiestas eran mujeres y más licor. Nunca imaginó que esas palabras volverían a su mente muy pronto. Días después, Emmanuel y sus amigos salieron desde Caracas rumbo a los llanos. El viaje fue largo. Carreteras interminables atravesando sabanas abiertas y montes oscuros. Cuando finalmente llegaron, la fiesta ya había comenzado. Música, licor, baile, excesos. Durante los primeros días todo fue diversión, hasta que Manuel conoció a una joven del pueblo, una muchacha humilde que se acercó al grupo con curiosidad. Ella parecía impresionada por la vida que Emmanuel decía tener, pero Emmanuel no veía a las personas, solo veía oportunidades para burlarse de ellas. Esa noche bebió más de lo que debía, y cuando la fiesta estaba en su punto más alto, invitó a la joven a caminar hacia un lugar más apartado. Le dijo que quería hablar lejos del ruido. La muchacha aceptó, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando se alejaron de la música y de las luces, todo cambió. Emmanuel comenzó a insultarla, a burlarse de su forma de hablar, de su ropa, de su vida en el pueblo. La discusión se volvió violenta.
y terminó golpeándola antes de dejarla tirada en el suelo, casi inconsciente. Después de aquello, Emmanuel siguió caminando. Estaba tan borracho que ni siquiera se dio cuenta de que se estaba alejando cada vez más del pueblo. La música desapareció. Las luces desaparecieron. Solo quedaba la oscuridad de la sabana y el sonido del viento moviendo la hierba. Pasaron varios minutos, tal vez más de una hora. Emmanuel comenzó a sentirse inquieto. Había caminado demasiado y ahora no sabía cómo regresar. Entonces lo escuchó. Un silbido, largo, extraño. Parecía venir desde muy lejos. Emmanuel se rió. Pensó que alguno de sus amigos estaba tratando de asustarlo. Incluso imitó el sonido burlándose. Pero el silencio volvió, y el viento dejó de soplar por un momento. Entonces el silbido se escuchó otra vez, esta vez un poco más claro. Emmanuel comenzó a sentir algo extraño, como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Miró alrededor. No había nadie, solo sabana y sombras. De repente recordó algo, las palabras de su padre, la historia del silbón. Pero cuando volvió a escuchar el silbido, sonaba muy lejos. Y en los llanos todos saben lo que eso significa. Esa noche nadie vio lo que ocurrió después, pero algunos habitantes del pueblo aseguran que escucharon gritos en medio de la sabana. Gritos que el viento llevó muy lejos. Al amanecer comenzaron las búsquedas. Los amigos de Emmanuel estaban preocupados, y la familia de la joven había encontrado a la muchacha herida en medio del monte. El pueblo entero salió a buscarlo. Querían encontrarlo y darle una lección por lo que había hecho. Pero cuando finalmente lo hallaron, nadie dijo una palabra. Emmanuel estaba tirado en el suelo, cubierto de golpes, el rostro lleno de terror. Y repetía una frase una y otra vez en medio del delirio. Decía que un hombre muy alto lo había golpeado, un hombre que cargaba un saco sobre la espalda y que caminaba alrededor de él mientras silbaba en la oscuridad. Los hombres del pueblo se miraron entre ellos. Ninguno había sido responsable de aquello, pero todos sabían lo que Emmanuel había hecho, y en el fondo también sabían quién lo había castigado. Antes de llevarlo de regreso al pueblo, uno de los hombres notó algo extraño. Emmanuel abrazaba algo contra su pecho. Pensaron que era una mochila, pero cuando la abrieron, dentro había huesos secos. Nadie en el pueblo quiso preguntar de dónde habían salido, porque esa noche nadie había visto al silbón. Pero muchos aseguran que cuando regresaban por el camino de la sabana, el viento volvió a soplar, y desde algún lugar en la oscuridad se escuchó otra vez ese silbido. En los llanos de Venezuela dicen que algunas leyendas no son simples cuentos, son advertencias, porque si alguna vez caminas solo por la sabana y escuchas un silbido en medio de la noche, recuerda esto: si lo escuchas cerca, todavía estás a salvo, pero si lo escuchas lejos, tal vez ya sea demasiado tarde. ¿Habías escuchado la historia del silbón? Algunas personas aseguran que todavía aparece en los llanos de Venezuela y Colombia. ¿Y tú te atreverías a caminar solo por esos caminos de noche? Cuéntalo en los comentarios.